Educayotl hace educar para el futuro con la sabiduría del pasado. ¿Qué es la civilización de la náhuatl? Bueno, es una buena pregunta porque, pues, este concepto de Anáhuac, de la civilización de la náhuatl, está registrado por, entre comillas, los cronistas invasores de espada y crucifijo. Todos hablan de que esta tierra es Anáhuac. Así se lo hacían saber sus informantes. Luego, en 1813, Morelos convoca al primer congreso de la náhuatl en Chilpancingo. Primer congreso del Anáhuac. No habla del primer congreso de México, porque México no va a existir hasta 1824. Todo el mundo sabía que está el Anáhuac. 821, cuando los criollos y los gachupines, que habían peleado 11 años por el poder, deciden con el abrazo de Acatempan hacer las paces y crear un país a modo para ellos y únicamente para ellos, que estaban surgiendo en Europa a principios de 1800. Se van a dar la creación de los Estados-Nación como una estrategia de la burguesía, especialmente de los banqueros más ricos de Europa. Sin embargo, Agustín de Iturbide, criollo, y algo que caracteriza a los criollos es que son traidores por esencia, por naturaleza, mientras sus compañeros gachupines y criollos estaban pensando qué tipo de país debían construir, en un golpe de timón, Agustín de Iturbide crea el primer imperio mexicano del Anáhuac, que duró desde luego 9 meses. En 1824, los criollos y los gachupines crearon un país llamado oficialmente Estados Unidos Mexicanos, lo cual implica, o es claro, ver la presencia del vecino del norte, que desde la creación de este país siempre ha estado tras la puerta, tras el trono, dando las señales de lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer. Pero bueno, en 1824 ya se crea este país mal llamado México, porque como dijo Guillermo Bonfil, México es una quimera, México es imaginario. Y Bonfil dice que es imaginario no porque no exista, sino porque ese México imaginario que está construido en nuestros tiempos, según el INEGI, con 357 familias que poseen la mayor parte de la riqueza del país, este México que ellos inventaron es imaginario no porque no exista, sino porque nunca ha tomado en cuenta al México profundo, es decir, al México de la náhuatl. Y desde ese tiempo, los criollos han siempre mantenido una fuerte presión para que no se conozca, no se conciba la civilización de la náhuatl. Lo que los criollos han hecho es la pulverización de la memoria histórica y de la identidad cultural de los pueblos de la náhuatl. Y esto comenzó con la creación de la SEP, que desde 1921 va a ir a los pueblos a prohibirles a los niños hablar, a los niños anahuacas, hablar su lengua madre y infectar a las comunidades con el virus del progreso y la modernidad. Entonces, desde ese tiempo para acá, las personas no saben nada de su memoria histórica. Si uno le pregunta a una persona actualmente que nada más estudió hasta secundaria qué es el Anáhuac, seguramente les va a contestar que es una marca de cementos.
Y si la persona estudió en un tecnológico o en una universidad, seguramente les va a decir que es una universidad privada, católica. Entonces, el concepto del anáhuac es un concepto pues inexistente en la conciencia y en la vida cotidiana de una de las civilizaciones más antiguas de la humanidad. Y esto nos llevaría a pensar la diferencia que existe entre una civilización y una cultura, porque generalmente se usan estos dos conceptos como si fueran sinónimos, y no lo son. Una civilización es un proceso milenario, autónomo, endógeno, que va a crear una visión del mundo y de la vida muy profunda y que se inicia precisamente con la alimentación y va a llegar a niveles muy altos de la abstracción, de la trascendencia espiritual de la existencia. Esa es una civilización. Y una cultura es una interpretación del mundo y la vida a través de unas comunidades que van a conformar esta cultura a partir indiscutiblemente de su raíz filosófica ancestral, ¿no? Entonces, nosotros en México podemos entender que hay una civilización de la náhuatl, pero en esta civilización existen la cultura maya, la cultura zapoteca, la cultura náhuatl. No son civilizaciones mayas, los zapotecos o los nahuas. Ellos son culturas que pertenecen a una civilización y que están unidas por procesos cognitivos históricos de iniciación y percepción de su realidad. ¿Cuántas civilizaciones ancestrales existen? Bueno, en eso varían según los autores, pero vamos, en general se habla de 6 civilizaciones. Así, por ejemplo, el doctor Miguel León Portella así lo afirma. La civilización de Egipto, Mesopotamia, China, India, la zona andina, Otahuantinsuyo y el Anáhuac en el norte. Sin embargo, nosotros creemos desde nuestra percepción que solamente son 5, porque somos una sola civilización desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. Somos una sola civilización con una misma matriz raíz de conocimiento que, expresado en muchas formas, tanto lingüísticas como arquitectónicas, como de todo lo que ustedes se pueden imaginar, pero tienen una misma raíz. ¿Cómo interpretar eso? Bueno, ustedes pueden hacer una comparación entre un mapuche y un totonaca y van a ver que los elementos fundamentales de su cultura, son los mismos o muy parecidos. Me refiero a la familia, me refiero a la amistad, a la comunidad, a la vida, a la muerte, al trabajo. Estos elementos culturales que son el fundamento de la expresión humana de vida están interrelacionados porque son una sola civilización. Ahora, esta civilización, en nuestro caso, para la náhuatl, le llamamos Anáhuac, que en náhuatl quiere decir la tierra rodeada de las grandes aguas. Y se refiere a este concepto que se tiene de Centroamérica, Estados Unidos y Canadá y las islas del Caribe como una civilización. Ese es el espacio geográfico de la civilización de la náhuatl, según una versión. Nosotros creemos que es una sola civilización y por eso en náhuatl se dice Sem Anáhuac, los que viven enteramente unidos entre las grandes aguas. Y entonces ahí ya es un concepto más integral de Alaska hasta el Anáhuac, hasta la Tierra del Fuego. Entonces, bueno, esa es una visión diferente que, bueno,
no es tan necesario definirla estrictamente, sino entender la pluralidad en la diversidad. Ahora, la civilización occidental, que es la más reciente, hay personas que escucho que dicen, no, es que los gringos no tienen cultura. Por Dios, si ahorita la cultura más fuerte es la cultura norteamericana, del consumismo, de la violencia, de la individualidad, de la guerra, de la violencia. Por supuesto que Occidente ya es una cultura. Claro, esta civilización occidental, nutrida por muchas culturas, la inglesa, la alemana, la española, la francesa, etcétera, pues tienen un rostro necrófilo. Civilización occidental es una civilización de muerte. La construcción de una civilización fundamentada en la riqueza, la corrupción y una falsa democracia. No podemos detenernos en eso, pero es por todos entendido, ¿no?, lo que está pasando en este momento en el planeta. La civilización del Anáhuac es continental, como hemos dicho, y tarde que temprano la academia va a aceptar que existe una liga desde los inuits, mal llamados esquimales, hasta los mapuches de la Tierra del Fuego, que somos un continente y además somos la única civilización de las 6 más antiguas o de las 5 más antiguas que tiene una observación astronómica del hemisferio norte y el hemisferio sur, a diferencia de las otras civilizaciones que tienen solamente una percepción de la bóveda celeste desde el hemisferio norte. Entonces yo creo que es muy importante esto porque hay dos cosas elementales o fundamentales de la civilización del Anáhuac. Dos elementos culturales que estructuran, para mí, desde mi punto de vista, estructuran todo su ser y su hacer. El primero es la mecánica celeste. Por eso llegaron a construir el calendario más exacto de la humanidad, que en 8.320 años solamente necesita un día de ajuste. Y el otro elemento es la concepción del mundo y del ser humano como una carga de energía. Esto es muy importante y lo cual se traduce en que todas las 6 civilizaciones ancestrales, todas sin ponerse de acuerdo, construyeron pirámides. En segundo lugar, por el número de pirámides construidas, está Egipto, que hasta ahora hay 110 pirámides. Pero en el Anáhuac, y solamente en México, porque el Anáhuac, recuerden que es una porción más grande de territorio, en México el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene 196 zonas arqueológicas abiertas al público, porque hay muchas más que no están investigadas, no están trabajadas arqueológicamente. Y en cada zona arqueológica existe más de una pirámide. Luego entonces somos la civilización ancestral que construyó el mayor número de pirámides. Y esto nos indica que en el vértice superior del conocimiento humano, sea en Asia, en África o en el Anáhuac, las pirámides no son, como dijeron algunos hispanistas o Mel Gibson con su bodrio de Apocalipto, que fueron construidas para hacer sacrificios humanos de miles de personas, o que construyeron las pirámides para saber cuándo se tenía que sembrar, o que las construyeron como ciudades o como centros ceremoniales. Es muy importante esto para entender la grandeza de la civilización del Anáhuac. Educayotl hace. Educar para el futuro con la sabiduría del pasado.